¿Y cuánto tiempo más llevará? Sí, ¿cuánto tiempo más llevará recomponer la economía? La economía en este segundo semestre que ya no es más. No empieza la felicidad en el segundo semestre. No. Se transportó al tercer semestre. Pero para saber mucho más sobre qué está pasando con la economía, sí, con la economía del país, lo tenemos en línea un especialista, licenciado en Economía, Guillermo Bederiz. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Y acá un poco preocupado porque ya pasamos el segundo semestre, no vino la felicidad, no vino la alegría, pero siguen los problemas, siguen las cosas con las tarifas, no alcanzamos a pagar la luz, no llegamos a pagar el gas, los impuestos. Y en esto están también algo que muchas veces en este gobierno está un poco olvidado, que son. Primero nos saltaron el tema de las facultades, de las universidades, pero los clubes de barrio, pero las pymes. ¿Qué pasa con las pymes? Ese generador de abajo que le da a la economía un impulso distinto. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en principio lo que me parece que uno podría decir es que la situación de las pymes es una situación compleja. Digo, tienen ahí un combo que se les ha producido en estos primeros 6 meses, que tiene que ver primero con una fuerte caída de la demanda. O sea, los pedidos que tenían las pymes cayeron muy fuerte en estos primeros 6 meses. Hubo una aceleración inflacionaria muy fuerte que le impacta en todos los costos de producción que tiene una pyme, y después sufrieron un aumento muy fuerte de las tarifas de servicios públicos, algo que, bueno, en las casas de todos uno lo puede ver al recibir la tarifa de luz, de gas o de agua. Bueno, eso en una pequeña empresita, en un taller textil, en un pequeño comercio, bueno, y genera un impacto digamos, en los costos muy importantes. Y a eso hay que sumarle que en algunos casos hubo un fuerte aumento de las importaciones, con lo cual todo ese combo de caída de la demanda y aumento de los costos, bueno, configura un escenario muy complejo para las pymes. Y la verdad que sí, bastante complejo, porque además recordemos que el gobierno nacional habilitó las importaciones, ¿sí? Algo que en su momento todo lo producido nacionalmente tenía una forma de consumo y había un ida y vuelta en el cual todas las empresas podían vender. Ahora con el tema de las importaciones, un dólar que a veces está un poco más barato, un poco más caro, ¿sí? Es bastante más complejo, y sumándole el consumo que ya cada mes que pasa va bajando, las pymes tienen un panorama muy complejo, ¿no? Sí, tal cual. Ahí el ministro de Producción, Pancho Cabrera, planteó una cuestión que la verdad que un poco parece increíble. Planteó, el gobierno anterior tenía una forma de administrar las importaciones que se llamaba una declaración jurada de anticipación de importaciones. O sea, si vos querías importar algún tornillo específico para alguna máquina o algún insumo, lo que necesites para tu producción, tenías que hacer una declaración jurada y se te aprobaba, y a partir de eso generabas la importación. El planteo del ministro de Producción fue que como le dejaron un pendrive donde no tenía la información necesaria para administrar 35.000 declaraciones juradas que tenía diciembre, directamente las liberaron todas y las aprobaron todas. Entonces se generó entre diciembre y enero de este año una ola de importación de productos que efectivamente afectó muy fuerte al conjunto de empresas de producción nacional. Al mismo tiempo, lo que vos decís, que es tal cual, es están cayendo mes a mes las ventas de los productos que, según una cámara, la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios, la CAME, cayó en el mes de mayo 10%, que es una caída muy fuerte. Y esto uno lo ve, digamos, lo puede ver caminando por los centros comerciales, acercándose a cualquier lugar de venta de ropa y demás, donde ahí se ve claramente una disminución muy fuerte. Y es claro
que todos nosotros, que las personas que, digamos que el aumento de la inflación de estos primeros 6 meses, que ayer el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, bueno, puso, la verdad que en eso yo creo que hay que reconocer que por lo menos ponen los números sobre la mesa, y eso, digamos, eso no es menor, y planteó que aceleró la inflación en estos primeros meses, y estamos en el orden del 42% interanual. Y la verdad que no hay ninguna paritaria que se esté cerrando en ese número. Todas las paritarias se están cerrando en el orden del 31, 33, alguno un poquito más, pero ahí tenés una pérdida del poder adquisitivo del salario, o sea, la capacidad de consumo de todas las personas y demás, que efectivamente es lo que impacta en la caída de las ventas. Y ahí entonces tenés una dificultad de cómo salir de esta situación, ¿no? Porque tenés caída de las ventas, caída del consumo, caída de la actividad, y el impacto en el mediano plazo de eso es una caída en la situación del empleo. Según el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que hace una contabilización muy seria de cada uno de los despidos que se está haciendo desde diciembre de 2015, ya se contabilizan en el sector público, en el sector privado formal, 170.000 empleos que se perdieron en estos primeros casi 7 meses. 170.000 empleos, a pesar de que el presidente firmó un acuerdo con los empresarios, o sea que el acuerdo cayó en letra muerta. Sí, no, son 170.000, la caída de empleo es 170.000, el 60% de esos empleos se da en el sector privado, o sea, una primera ola de despidos. No sé si te acordás, ahí en enero, sí, febrero, sí. donde, bueno, había toda una limitación de renovaciones de contratos, y se echó personal del Estado nacional y provincial, y en algunos municipios también. Pero después, la verdad que la caída más fuerte del empleo se da en el sector privado, incluso en alguna de las empresas que firmaron un convenio que, bueno, la verdad que era como un papel arriba de una mesa que no tenía ningún valor jurídico, era solo como una carta de intención que ni siquiera firmó el Estado, o sea que ni siquiera el Estado se comprometía en aquel momento a detener los despidos. Así que bueno, efectivamente en algunas de las empresas que firmaron el acuerdo se aumentaron los despidos. Y el problema de eso, digo, tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, que el despido de un trabajador, cuando una persona queda en la calle, es una familia que tiene muchas más dificultades para poder comprarle la leche a los pibes en su casa, a poder, digamos, sostener la dinámica que necesita una familia para vivir. Nada, cualquiera de nosotros que vive una situación donde pierde su trabajo, la situación, digamos, se complica inmediatamente. Sí, se transforma toda la casa, digamos. Tal cual. Pero además el problema de la cuestión personal de cada uno es una cuestión de la economía en general, porque es un salario menos, o sea, es una persona menos que empieza a dejar de consumir, digamos, un montón de bienes y servicios, y por lo tanto hay una empresa pyme, hay una empresa en tu barrio, en los lugares donde vos comprabas, que deja de vender un producto. Y cuando ese circuito económico empieza a transitar sobre esa dinámica, digamos, vos tenés menos empleo y entonces tenés menos consumo, y entonces después tenés menos ventas, y por lo tanto al final tenés que empresas empiezan, las pymes, lo charlábamos al principio, una pyme, un comercio en algún barrio, o una pyme que produce indumentarias o una metalmecánica, cuando pasan 2, 3 o 4 meses que tiene caída en sus niveles de producción o en sus niveles de venta, bueno, no tiene la capacidad financiera para bancar mucho tiempo a trabajadores, una empresa que tiene 4, 5, 6 o 10 trabajadores. Hay un momento que ese empresario pyme tiene que empezar a despedir trabajadores, y entonces es una dinámica, ¿no?, que es cada vez va siendo peor, por lo que decimos diciendo, por la situación personal de cada una de las personas que se encuentran en una situación de despido,
pero también porque una economía donde empieza a haber muchos despidos, donde hay una baja de consumo, donde hay una baja de producción, es una dinámica donde después es difícil detener esa dinámica y convertirla en un escenario, digamos, donde empiece a haber inversión y demás. Si vos te acordás, un poco el planteo del gobierno era: cuando lleguemos nosotros va a haber una lluvia de inversiones tan importante que se van a generar empleos de calidad, que esto va, digamos, que el nivel de confianza que nosotros vamos a establecer va a generar una ola de inversiones que va a generar que al principio, digamos, ya se empiecen a hacer grandes inversiones y demás. Y ahí se habló, después, como esto no sucedió al principio, se habló del segundo semestre. Va a ser el segundo semestre. No era al principio, va a ser ahora en el segundo semestre. Bueno, vos lo planteaste muy bien, bueno, al final no es en el segundo semestre, estamos a escasos una semana para que arranque el segundo semestre y ya es clarísimo que no hay ningún indicador real, concreto, que te permita decir que la economía ya empieza a transitar, digamos, por una economía que empieza a crecer. Y entonces se plantea lo que vos muy bien planteás, bueno, viene el tercer trimestre. El tema es que si no hay un cambio en entender que el mercado interno, que las pymes, que los trabajadores, que el poder adquisitivo del salario tiene un rol central en la economía para que las personas vivan mejor, para que empiecen a consumir y para que la economía se ponga en funcionamiento, bueno, no va a haber segundo y te diría probablemente no haya tampoco tercer trimestre. O sea que ves el segundo, ya lo ves, va a seguir en el mismo camino que ahora en el primero, y el tercero va a estar bastante complicado. Sí, lo que me parece, sin hacer grandes predicciones, porque a veces, viste, la verdad que eso en la Argentina es difícil, lo que me parece que sí se va a lograr en este segundo semestre es bajar un poco la inflación, porque efectivamente hay una forma de bajar la inflación que tiene que ver con una caída del consumo. Cuando vos, digamos, los comercios, los distintos negocios no venden, empiezan a tener una caída tan fuerte en su demanda, en la demanda de productos que le hacen, hay un momento que no pueden seguir ajustando sus precios. Incluso cuando te suben los costos de la tarifa, te suben los costos del transporte, suben los costos de la nafta, que implica unos aumentos en los costos de logística. Aunque te aumenten ciertos costos, cuando vos sos un comercio chico, cuando vos sos un comercio, hay un momento donde no podés seguir trasladando eso a precios. Entonces, hay un momento, yo creo que de los próximos meses, donde efectivamente la inflación va a caer. Y este pico inflacionario casi autoprovocado de esta inflación en el orden del 42%, va a ir bajando, pero va a ir bajando porque va a seguir bajando la actividad económica y el consumo. Entonces, digamos, lo que podría ser una buena noticia, que es que en los próximos meses seguramente la inflación vaya transitando sobre algunos niveles más bajos, no lo veo como parte de lo que nosotros los economistas decimos como un proceso virtuoso, sino que es todo lo contrario. Baja la inflación porque baja el consumo, porque baja la actividad económica. Probablemente lo que van a empezar a impactar en esta segunda parte del año es un poco todas las paritarias que se fueron negociando en este primer semestre, van a impactar en el segundo. Entonces ahí quizás haya por lo menos una mínima recomposición del consumo hacia, digamos, en esta segunda parte del año, donde los trabajadores formales lo que tienen, que son una parte obviamente, pero los trabajadores formales que tienen aguinaldo, cobran aguinaldo y entonces empiezan a pegar un poquito los aumentos, digamos, en los aumentos de salario vía las paritarias, y ahí puede ser que tengas una menor caída de la que tuviste en esta etapa, pero yo creo que hay que reconfigurar la política económica para que la economía empiece a transitar sobre otros senderos, y por lo tanto lo que veo es que puede ser que se disminuya la caída en algunos aspectos, pero que no veo en el corto plazo, en estos 3 o 4 o 5 meses que tenemos por delante, una recomposición muy fuerte de la actividad económica. Bueno, Guillermo, la verdad es muy claro en tus conceptos. Lamentablemente no tenemos un panorama muy agradable para este segundo semestre y para el inicio del tercer semestre menos que menos, pero bueno,
por lo menos vamos teniendo un panorama, como ya dije, de cómo se mueve la economía y cómo mover nosotros, porque la verdad, muchos cimbronazos. Y seguramente con el tema de que está pasando en la Unión Europea, de Gran Bretaña, que se ha separado, en algún momento nos va a tocar a nosotros, quizá por elevación, pero ya está pasando en los mercados, que los mercados están en la baja y con mucho temor. Y bueno, quizá no le pegue de lleno al hombre común, pero a la larga nos toca. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la próxima, que te seguiremos llamando para que nos des un panorama de cómo está viniendo la economía en Argentina. Dale. Bueno, Tony, muchas gracias, un saludo para todos. Gracias a vos, y acá seguimos en Alternativa 96.